Hola mis amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives tu campanita para recibir las notificaciones de los videos. También te quiero invitar muy cordialmente hacer una oración por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en ese momento. En este preciso instante oro por esas personas para que sus necesidades sean satisfechas y encuentren la solución y la sabiduría y la paz en sus almas para tomar buenas decisiones. Si tú quieres hacer una petición de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Si quieres ayudar a orar, también lo puedes hacer en tu corazón o en los comentarios de este video también. También quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para las personas que preguntan por la economía. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, la dejes pasar. El día de hoy tengo una invitada dos invitadas muy especiales. Mi morenita, la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de las Lajas, que está ubicada en Colombia, al sur de Colombia. Bueno, voy a comenzar la lectura para el día de hoy de mis queridos amigos y amigas de Virgo que se encuentran en una pareja, en una relación. Quiero que pienses en tu persona súper especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en tu mente o en voz alta o en voz baja. Lo importante es que tú conectes con esa persona súper especial que tú tienes en este preciso instante, la nombres y conectes súper bien con tu persona especial. Bueno, voy a sacar estas cartas. Las primeras 4 cartas es lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera tu persona especial de ti, lo que piensa tu persona especial de ti y las siguientes 4 cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es una persona que te quiere, pero es una persona súper celosa. Es una persona que, no sé, tiene algún tipo de herida en su corazón que no le permite estar bien. Te quiere, sí, pero es muy celosa. Es una persona, pero mira que al mismo tiempo es una persona que dice que está cansado o está cansada también de sentirse de esa manera. Sería buena idea que hables con tu persona especial para ver qué solución pueden encontrar. Tal vez se trate de algún tipo de situación que haya vivido en su infancia, tal vez alguna cuestión de un abandono y esto se ha visto reflejado en sus relaciones amorosas ahora como persona adulta o un adulto joven también o un joven también. La relación que tenemos con nuestros padres es totalmente fundamental para la buena salud de las relaciones sentimentales que tengamos ya cuando estemos adultos o jóvenes, ¿ya? ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mira, dice que espera que entregues más por la relación, que te veas como más animado o más animada, mi querido amigo o amiga de Virgo. Tal vez si los celos de tu persona especial te tienen muy aburrido o muy aburrida, sería buen momento de que ustedes dos hablaran para poder ver la manera como solucionan esta situación de los celos de tu persona súper especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial te admira, te ama, te respeta, es una persona que realmente te ve a ti, te tiene casi como en un pedestal, dice que eres una persona leal, absolutamente leal, y le fascina también como eres tú, lo aventurero, no sé, le fascina todo de ti. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, que logren superar estas dificultades que ustedes tienen, que logren superar todas aquellas dudas o celos que tiene tu pareja sentimental? Pero esto va a ser poco a poco, ¿ya? Esto no va a ser que un día sí y otro día no. Va a ser algo que sea poco a poco. Por lo tanto, los dos deben tener paciencia. Los dos deben tener el suficiente amor, tranquilidad y sabiduría para poder sobrellevar esta situación de los celos con tu pareja. Pero mira que es algo que ustedes pueden solucionar, como te digo, cambiando de estrategia, que no te aparte de tu pareja, que no, como te digo, que cuando lo veas o lo veas así de esta manera, mejor hablar y ver cómo se pueden solucionar las cosas, no dejar la situación así como que a ver qué pasa ya. No, si algo está mal, si algo no funciona bien, pues hay que mirar qué es lo que se puede hacer para que funcione bien.
¿Cuál es el consejo de tus días, de sus guías espirituales? Que no duden tanto, que no duden tanto y que den otro paso con respecto a su relación, que avancen un poco más, que dejen atrás los temores, que traten de mirar cuáles son esas heridas que tienen ustedes del pasado que no les permiten tener una relación bonita y una relación estable. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Virgo, que en este preciso instante están en pareja. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos. ¿Qué consejo me les tienen los angelitos a ustedes, mis queridos amigos y amigas de Virgo, que están en una relación? Bueno, los ángeles ya salieron. Aquí salió un ángel. Uy, este ángel es súper, los dos son súper, súper especiales. Mira, este angelito te dice: la serenidad es tu fortaleza. Parte de lo que te estoy diciendo, no hay necesidad de, si tu pareja está enojada, si está disgustada, pues entonces yo también me voy a enojar. No, me voy a disgustar, no. Lo mejor que pueden hacer es la persona que no está disgustada, mirar a ver qué es lo que le pasa al otro, darle un poco de espacio para que la persona pues acabe como de expresar su enojo y entonces ya hablan y ya determinan cuál es la mejor manera de salir de la situación por la cual tu pareja o tú mismo están pasando ya. Mira que te manda a tener serenidad y mucha calma y una de las formas de lograrlo es cultivando tu vida espiritual. Cultivando tu vida espiritual lo pueden hacer individualmente, pero también es fabuloso que lo hagan en pareja. Este ángel es súper, súper hermoso. Dice: sufrirás una transmutación. Dice: sufrirás. Es algo que sufrir, dice que es algo con dolor, algo así. No tiene que ser necesariamente algo doloroso. Tiene que ser, podría ser también una situación en la cual sí va a ser algo, de pronto algo un poco difícil, pero que tú tienes la suficiente fortaleza y la suficiente sabiduría para salir adelante y para poder superar cualquier tipo de barrera que se les ponga a ustedes como pareja. Van a tener una transformación súper, súper hermosa y van a llegar a otro nivel, ya verán. Mis queridos amigos y amigas de Virgo que están en una relación en este preciso instante, esa fue la lectura para ustedes. Ahora voy con mis queridos amigos de Virgo y amigas de Virgo que en este momento se encuentran solteritos y solteritas y quieren su horóscopo del día de hoy. Recuerden que este horóscopo no tiene fecha y no tiene género. Llegará a tus oídos el día que tú realmente lo necesites. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso momento. Y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, bueno, en este preciso instante tú, no sé, estás pasando por una cuestión. Hay personas que te tienen bastante envidia, que inclusive han hecho que pierdas cierta cantidad de dinero, no mucho, mucho, pero sí has perdido algo, cierta cantidad de dinero por personas que tal vez como que se medio atravesaron en tu camino y entonces esto está haciendo que demore algún proyecto que tú estés emprendiendo, algún negocio, pues sea un proyecto, no sé, o trabajo que tú hayas querido emprender. Se demora un poquito, pero sí va a tener un comienzo bastante próspero. Dice que esta situación te tiene algo desesperado, desubicado y que te sientes muy derrotado. Yo te quiero decir que no te sientas derrotado, ni desubicado, ni nada. Mira, en toda situación hay problemas, hay dificultades y entonces más bien en lugar de, bueno, listo, uno se siente mal y tiene derecho a sentirse mal, tiene derecho a llorar, a rabiar y todo eso, pero llega un momento en que, bueno, hay que parar y decir, uno, listo, ya me puse enojado, ya lloré, ya pataleé y entonces ahora sí voy a encontrar una solución porque tampoco te puedo decir que no te sientas mal, que no llores o que no te lamentes o que no te enojes, no, porque igual son sentimientos y son expresiones que son loables en nosotros personas como seres humanos, pero pues sin dañarnos a nosotros y no dañar a otras personas. Entonces tienes todo el derecho en enojarte y de sentirte derrotado, pero debe llegar un momento en que digas ya, porque igual viene la fortuna y el crecimiento para ti. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Salir de todos estos problemas,
económicos, y esto te va a traer una felicidad, una calma realmente, una claridad para ver la solución definitivamente de ese problema que se te ha presentado. Igual los problemas y las dificultades siempre existen, no es que nos vayamos a volver paranoicos y digamos, ay, no, todo el tiempo en problema, no, no. Siempre existe algún que otra dificultad, pero la diferencia está en la manera en que afrontamos estas dificultades. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar estas dificultades? Teniendo una buena vida espiritual, un buen balance emocional, y esto nos permite tomar buenas decisiones sabias y que los golpes no nos den tan duro, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te preocupes más por ti, que te preocupes más por tu salud emocional, física, mental, de la misma manera como tú te preocupas por la vida, eh, por la salud y el bienestar de los demás. Eres una persona muy, muy, muy generosa, mi querido amigo o amiga de Virgo que está solterito o solterita, pero también debes preocuparte por ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, mi querido amigo o amiga de Virgo que está solterito o solterita en este preciso instante. Mira, te salen dos angelitos súper, súper maravillosos. Que bueno, la naturaleza te enseña a sanar. Mira, la naturaleza es súper, súper sabia y hay cosas que hay que podar así como con un arbolito. Los frutos no deben estar tanto tiempo pegados al árbol. En algún momento tienen que separarse, así como los hijos, para poder dar frutos ellos mismos también. Y la cuestión de los solteros, también los frutos se dan, pero tienen que evolucionar, ya no estancarse en las cosas. La naturaleza es súper, súper sabia, y acércate también al campo, a las mascotas, los animales, los árboles, es súper maravilloso. Mira, ese ángel es súper especial, dice, renacerás de lo antiguo. Bueno, vamos a renacer de lo antiguo, digo vamos porque yo también soy Virgo y estoy soltera, y entonces viene algo súper nuevo para nosotros. Vamos a renacer o estamos renaciendo de esas cenizas. Ya vamos con una experiencia, ya vamos con un bagaje espiritual, en trabajo, en todos los sentidos, ya lo tenemos, y esto es súper, súper maravilloso para nosotros. Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos y solteritas del signo de Virgo. Ahora vamos para mis queridos amigos y amigas de Virgo, que en este preciso instante preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en cuanto a tu economía en este preciso instante. Si de pronto escuchan algo de música por allá al fondo, es que el lugar donde yo vivo están haciendo un evento, entonces pues ahora nos vamos a reunir en comunidad, y entonces pues hay música por allá afuera. Bueno, en este preciso instante tú estás viviendo una época buena, una época en la cual estás teniendo, cosechando frutos después de una época difícil, ¿ya? A veces tú como que no te lo crees todavía tanto porque habías venido de una época de como que cero pollitos, cero en el banco, como que nada de trabajo ni nada de esto, pero estás comenzando a cosechar lo que has sembrado. Créetelo, porque el creerlo también hace que la abundancia llegue mucho, mucho más. Mira, estás teniendo fortuna, crecimiento, pero también tienes que ser muy, muy prudente, ¿ya? No seas imprudente con relación a tu dinero. Piensa bien en lo que vas a invertir, haz un buen presupuesto de tus gastos, no te vayas a desborcar porque eres muy generoso, muy generosa, y entonces después te podrías ver sin nada. Entonces no, eso no sería pues justo contigo. Haz tu provisión, compra tus cosas, invierte para que el dinero trabaje por tu dinero y no tú tengas que trabajar por el dinero. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Tienes que tener cuidado con algo relacionado con la familia, porque podría haber algo, no sé, un problema, una discusión por algún dinero relacionado con la familia, que te podría estar trayendo bastante, bastante problemas. Vas a tener el respaldo de una persona mayor, una persona bastante sabia, que te va a ayudar en este problema, en esta dificultad. Es muy seguramente algo relacionado con una herencia o algo así, algo relacionado con tu familia,
personas que van a querer interferir en esto y obstaculizando el, las ganancias para ti, la cuestión económica para ti, ya, pero esto es en un futuro más bien cercano, pero tú logras salir adelante de esta situación. El consejo de tus guías espirituales, que abras tu mente, que mires otros horizontes, que pienses en invertir, que pienses en expandir tus negocios y con cosas nuevas, pero ya sabes, investiga, infórmate y no vayas a irte a la loca. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos con relación a la economía de mis queridos amigos y amigas de Virgo. ¿Qué consejo me les dan el día de hoy o qué orientación nos dan el día de hoy? Uy, salieron dos ángeles súper, uy, mira. Este ángel es súper especial para lo que estaba diciendo, de aquel problema, aquella dificultad. Este ángel te dice, estarás a salvo de naufragios. Mira, cualquier obstáculo que quieran ponerte a ti o a tu familia, a las personas que te rodean a ti para esta cuestión de este dinero, de esta herencia o este dinero que tienes que reclamar, no van a poder obstaculizarlo porque este ángel te dice, estarás a salvo de naufragios. Bueno, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, es una carta súper maravillosa para la economía. Augura cosechas en absolutamente todo, todo. Cualquier cosa que vayas a emprender, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de los negocios. Este es el momento de tu verdadera prosperidad, mi querido amigo o amiga de Virgo que pregunta por su economía. Bueno, mis queridos amigos de Virgo, les mando millones de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.